Hola, verdecillos. Bueno, ¿os acordáis? Fijaos que verde está mi valle, ¿vale? Como siempre el sistema ibérico, aquella puntita de ahí es Clavijo. En fin, este es el río Jubera, el valle este de aquí abajo. Precioso, todo. Fijaos, la primavera más lluviosa en décadas, todo verde, preciosísimo. Si me meto ahí en esas hierbas, no me veis, o sea, eso es más alto que yo. Es alucinante. Y sin embargo, en esto que tengo aquí delante, si os fijáis, no crece nada, ¿vale? Es muy árido, no tiene absolutamente nada de materia orgánica, bueno, pues el suelo es muy arenoso y muy pedregoso, hay muy poquito suelo y lleno de materia orgánica. Entonces aquí cultivar cosas pues como que malamente. Pero bueno, si os acordáis, siempre os digo que tenemos que trabajar con la naturaleza y no en su contra. Entonces, bueno, si hubiera querido poner un cultivo aquí, pues habría tenido que poner terrazas, traer camiones de materia orgánica, de tierra buena, para traerla de otros lados, tal. Fijaos qué bonitos los rosales silvestres, que me hacen la vida imposible y me pinchan y me desgarran, pero joder, la verdad es que están, ahora en esta época están preciosos y dan mucho cobijo a muchas especies y alimento además. Pero bueno, como os decía, pues todo esto aquí no crece nada y podría haber traído camiones de tierra y lo que sea, pero eso sería un desastre ambiental, habría convertido otro sitio en un desierto y habría emitido toneladas de CO2 a la atmósfera, gastado gasoil, tiempo, dinero, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues fijaos, dando un paseo por aquí, me doy cuenta de que esto no está muerto realmente, ¿vale? Hay bastante matorral mediterráneo, ¿vale? Y hay tomillos y algún romero y bueno, todo muy bajo, todo muy craso, todo sufriendo mucho. Fijaos ahí ese tomillo almohadillado, que bonito está, ¿vale? Al lado de esa pala de chumbera abandonada, ahora hablaremos de ella. Fijaos, entre otras cosas, pues crece aquí el Carpobrotus, ¿lo veis? El Carpobrotus edulis. Bueno, pues es una planta que crece por toda la Rioja Baja, por toda la parte esteparia de la Rioja, ¿de acuerdo? Es una planta de Sudáfrica. Edulis significa comestible porque sus frutos son comestibles, ¿de acuerdo? Y deben estar bastante buenos, por cierto. Y produce unas flores muy grandes que atraen a los polinizadores y atraen y alimentan a los polinizadores, lo cual está muy bien, y además es muy tapizante. Esto se supone que va creciendo y demás y va cubriendo todo este terreno de tal manera que me va a evitar la erosión, porque claro, aquí cada vez que llueve pues arrastra el poco suelo que hay, pues se lo lleva, ¿verdad? Y sin embargo, si tenemos una planta tapizante como el Carpobrotus, pues eso lo evitaremos y irá atrapando sedimento, irá creciendo cada vez más la cantidad de suelo que hay encima, se morirá el Carpobrotus, se descompondrá y encima permitirá la vida de otras plantas más exigentes, ¿vale? Por ejemplo, las zarzas que tenéis ahí, que crecen, como todos los pinchos en mi terreno, crecen estupendamente. Vale, entonces el Carpobrotus pues es una planta invasora, pero bueno, esto no es un ecosistema, esto es una granja, vamos a decir, esto es un cultivo, o bueno, aunque pretenda ser un cultivo natural o naturalizado, con muchas especies, con mucha biodiversidad, con mucho lo que tú quieras, pero deja de ser un cultivo, entonces pues oye, ahí se va a quedar, ¿vale? Y intentaré aprovecharme de todos los beneficios que me puede aportar el Carpobrotus. Otra de esas plantas invasoras, pero que muy beneficiosas, que también estaba aquí, fijaos, pues es la chumbera, ¿vale? Esta pala de aquí, esto es de una chumbera. La chumbera es la que da higos chumbos, chumbos con B, no chungos con G, ¿de acuerdo? Los higos chumbos son comestibles también y además la chumbera es, o el nopal, que le dicen en México también, son plantas del género Opuntia, ¿de acuerdo? Pues son plantas que es como el cerdo, que se aprovecha todo. Las son comestibles, se pueden comer, veis, aquí hay otra, que además le está saliendo un botoncito aquí arriba, ¿vale? Esta va a echar brotes nuevos este año. Las palas son comestibles, ¿de acuerdo? Se pueden comer en ensalada y cocinadas también. Fijaos, aquí hay otra, ¿veis? Estas 3 palitas son nuevas también, ¿de acuerdo? Este año, pues esta también va a producir... va a empezar a crecer, ¿vale? Y producir ahí palas. No sé cuánto tardarán en producir higos comestibles, ¿de acuerdo? Pero bueno, pues cuando los produzcan, aquí estaré yo. Fijaos, aquí hay esta otra. Esta no parece que vaya a producir gran cosa, pero aquí y aquí tiene 2 brotecines que puede que tiren para adelante o puede que no. La verdad, no lo sé. Yo tampoco las voy a multiplicar porque, insisto, es una especie exótica invasora, pero no las voy a quitar, ¿vale? ¿Ves? Aquí hay más, ¿ves? Esta sí que está tirando, esta sí que tiene arriba un brote más bien gordo y por detrás tiene raíces. Entonces, bueno, pues he visto que aquí hay ciertas especies de plantas de estas crasas, ¿vale? Que se llaman, son una especie de cactus o similares a cactus, ¿verdad? Que, bueno, pues que están creciendo aquí de forma natural. Entonces he dicho, bueno, pues voy a hacer yo lo mismo con otras especies que me interesen y que, bueno, pues que no sean tan exóticas o tan invasoras, ¿vale? Por cierto, el Carpobrotus también he visto por ahí, no sé si creérmelo o qué, pero que estos deditos que tiene, ¿de acuerdo? Hay gente que los encurte, como si fueran pepinillos. Eso, bueno, pues cuando esté más grande igual lo pruebo a ver qué tal sabe. Pero bueno, entonces, ¿qué he hecho? Pues lo que he hecho ha sido, pues, buscar especies similares que no sean exóticas invasoras, como por ejemplo el aloe vera, ¿vale? Este aloe vera lo acabo de poner aquí,
gracias desde aquí a Álvaro por regalármelo. Y también aloe vera he puesto varios por ahí abajo también, veis, ahí hay otro, por ahí hay otro, vale, por ahí he puesto unos cuantos más. Y además también he traído, además, fijaos, ahí hay otro Carpobrotus, ¿veis? Aquí este aloe vera que he puesto ahora también. He puesto también ágaves, ¿vale? Los ágaves, o pitas, que les dicen también. Los ágaves son plantas súper interesantes para la permacultura porque, bueno, pues producen un montón de cosas, ¿vale? Como en el caso de la chumbera. Las hojas producen una fibra, ¿de acuerdo? De la que se puede hilar, si se puede hacer tejido, ¿vale? Es el sisal, que le llaman. El sisal, bueno, pues es un tejido que además es bastante fuerte, se utiliza para hacer cuerdas, para hacer bolsas, sacos, etcétera, ¿vale? Y además produce también un líquido dulzón, la pulpa es como dulzona, ¿vale? Y como todos los líquidos dulces, pues el hombre ha aprendido a fermentarlos y producir bebidas alcohólicas, ¿vale? En este caso, pues es un producto que se llama pulque, creo recordar, ¿de acuerdo? Se bebe en Latinoamérica, esta es originaria de Centroamérica, ¿vale? Entonces, pues ahí en Centroamérica pues se bebe bastante el pulque este. Y luego el pulque este se puede destilar también y entonces se convierte en el famoso tequila, ¿de acuerdo? El tequila y el mezcal, que son dos variantes destiladas del pulque, ¿vale? Pues una lleva un proceso un poco distinto. Bueno, pues todas estas se extraen de esta planta. Además, cuando sale la flor, esta es una monocotiledónea, entonces cuando saca la flor, como muchas otras, pues va a morir, pero va a tardar años, ¿vale? Puede estar 10 años o 20 así en esta forma, creciendo mucho, produciendo muchísimas hojas, produciendo mucha fibra y mucho pulque. Para mí, y en algún momento producirá una flor muy grande, que es como un tubo, ¿de acuerdo?, donde salen las flores, que producen, por cierto, muchísimo néctar también, y entonces ese tubo resulta que está hueco. Por fuera es una madera muy dura, pero por dentro es muy blanda y es muy fácil de vaciar, ¿vale? Entonces en la parte baja, que tiene una forma como de tambor y se utiliza tradicionalmente para hacer tambores, ¿vale?, tipo djembe. Y la parte de arriba se utiliza como tubo, como una tubería, ¿vale? O también para hacer instrumentos tipo un didgeridoo o una trompa, ¿de acuerdo? Es una planta y también se utiliza para hacer todo tipo de artesanías en madera y demás. Entonces son plantas muy útiles que no necesitan apenas suelo, ¿de acuerdo? Fijaos, ahí hay otra chumberilla, aquí he puesto más ágaves, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues todas estas, a ver, no me van a hacer rico, por supuesto, aquí hay más ágaves, pero bueno, para una pequeña producción local y doméstica, ¿de acuerdo? Y sobre todo para retener el suelo, porque aquí cada vez que llueve esto se erosiona cada vez más y cada vez más. Todas estas plantas lo que me van a hacer sobre todo es retener este suelo y permitir que vaya creciendo la cantidad de materia orgánica y de suelo, y luego esto permitirá pues la vida de otras especies con mayores requerimientos edáficos, es decir, de suelo, como por ejemplo los hierbajillos estos, que luego al morir permitirán la vida de los arbustos y luego de los árboles, ¿de acuerdo? Pero lo primero que tenemos que hacer es detener la erosión, y si además es obteniendo algún pequeño beneficio, como por ejemplo pues los higos chumbos que puedan salir de las chumberas estas, o el aloe para hacer cremas o batidos o lo que sea, o lo que se pueda salir de los ágaves, pues oye, bienvenido sea. Así que ya veis, un ejemplo de trabajar a favor o con la naturaleza en lugar de en su contra, ¿de acuerdo? Os dejo con esta vista preciosa del valle, a día 7 de junio de 2025. Chao, 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 chao.